va a estar hablando de eso, ¿no? Bueno, tardes, ¿Verdad? Preséntanos. buenas tardes. Buenas Nuestro grupo tardes. es formado por Patricia Espinosa, Madís Linares, Luisa González y mi persona, Francis Rodríguez. Nosotras les venimos a hablar sobre el metabolismo del sistema nervioso. Ok, para comenzar, vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo cerebral, que está representado del 12 al 15% del volumen del minuto cardíaco, lo cual es un aproximado de entre 50 a 65 milímetros por minuto de sangre por cada 100 gramos de tejido encefálico. La sustancia gris está representado por un 40% de la masa encefálica total, que recibe un 80 milímetros por minuto de 100 gramos de tejido encefálico, mientras que la sustancia blanca, que es del 60% de la masa encefálica total, que esta recibe 20 milímetros de minuto por cada 100 gramos. Esto quiere decir que la sustancia blanca es mayor en proporción que la sustancia gris, que recibe 4 veces más, y esto se debe que la sustancia gris se hallan los isomas neuronales, que es donde hay mayor actividad metabólica. Por ende, podemos ver que el flujo sanguíneo cerebral está regulado por el consumo metabólico de oxígeno cerebral gracias a la autorregulación. Pásala, ajá, ok. Si, si estamos realizando una actividad motora, como por ejemplo estamos escuchando alguna música, se aumenta el flujo en la corteza auditiva. O si estamos viendo una película, aumenta el flujo en la corteza visual. Hay tres, hay tres determinantes en el flujo sanguíneo cerebral, que tenemos la resistencia vascular cerebral, la presión arterial medial y la presión intracraniana. Para esto tenemos una ecuación que es la de Poiseuille, que ayuda a calcular los flujos a partir de la diferencia de la presión arterial eh, sobre la presión arterial y la presión intracraniana sobre lo que es la resistencia vascular cerebral. Por medio de este cálculo se sabe lo del flujo sanguíneo. La presión arterial La presión arterial media se calcula como la sumatoria de la presión arterial diastólica y un tercio de la presión diferencial, que vendría siendo la sistólica. La presión intracraniana, esta hace referencia a la presión que existe dentro de la bóveda craneal y se me olvidó pasar la lámina para que puedan ver. Bueno, ahí se ve que los valores normales en la presión intracraniana es entre de 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos, de 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y de 1.5 a 6 milímetros de mercurio en recién nacidos. La presión intracraniana es la consecuencia de la interacción entre el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral. Algunos de los factores que controlan la presión intracraniana es el volumen de la producción del líquido cefalorraquídeo. También la resistencia del sistema que reabsorbe, como ya lo dije, el líquido cefalorraquídeo. Y por último, es la resistencia vascular cerebral, va a ser la resistencia del flujo sanguíneo que exista y va a estar determinada por el nivel de la dilatación arteriolar, que es modificable por la autorregulación. Si la resistencia vascular cerebral es mayor que el flujo sanguíneo o viceversa. Muchas gracias. Ok, y ahora para seguir hablando sobre lo que es los valores de lo que es el flujo sanguíneo, como ya Francis comentó, este va a ocupar lo que es de un 15 a un 20% de lo que es el gasto cardíaco, pero esto es en reposo. Cuando ya empezamos a hacer alguna actividad cognitiva, ya este gasto cardíaco va a aumentar.
Entonces tenemos que el 20% del requerimiento total de oxígeno corporal en condiciones de reposo va a estar dado por lo que va a, o sea, el oxígeno, el 20% del oxígeno que va a estar en lo que es el total de nuestro cuerpo va a ir a lo que es el encéfalo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esto se va a destinar a lo que son los metabolismos. Este metabolismo va a estar dividido en dos, el metabolismo basal y funcional. El metabolismo basal va a consumir un 40% de este oxígeno. Y el metabolismo basal es el que se va a encargar de la homeostasis de lo que es el encéfalo. También de de crear o restablecer los neurotransmisores y de darle nutrientes a lo que es las neuroglías, las neuronas de sostén. Mientras que el metabolismo funcional, que es un 60%, que es de un 60%, va a dar energía a lo que es la sinapsis, ¿sí? Entonces, tenemos que este metabolismo va a utilizar como sustratos de energía principalmente la glucosa y secundariamente como el lactato, el CO2 y el agua, ¿verdad? Entonces tenemos que, como mi compañera ya mencionó, que el valor de flujo sanguíneo, ¿verdad? Total va a llegar de un 46 a un 60 milímetros por gramo por minuto, que acuérdense que más o menos el encéfalo va a tener un peso de 1.300 a 1.600 gramos de peso, entonces eso va a dar un total de 700 a 1.000 mililitros por minuto. Entonces, esta es la sangre que va a ocurrir por minuto en lo que va a irrigar el encéfalo, ¿sí? Mientras que hay una tasa de metabolismo, tenemos una tasa de metabolismo del oxígeno y una tasa de metabolismo de la glucosa. El oxígeno va a llegar hasta de 3 a un 3.3 milímetros por cada 100 gramos por minuto, o sea, 100 gramos de masa del encéfalo. O sea, acuérdense que ya les dije que puede llegar desde 1.300 a 1.600 gramos, ¿sí? O también se puede medir como 134 milimoles por 100 gramos por minuto. Mientras que la tasa de metabolismo de la glucosa puede llegar hasta un 25 milimoles por 100 gramos por minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro va a utilizar la glucosa como primer fuente de energía y entonces va a estar muy relacionada o va a ser muy vulnerable a lo que es la interrupción de oxígeno y de cómo es sus sustratos de energía, porque no va a guardar energía, no va a guardar como en el músculo que guarda glucógeno para volverlo glucosa. Ahora, hay una relación entre lo que es el flujo sanguíneo y lo que es la tasa de metabolismo cerebral en reposo. Entonces, bajo condiciones físicas o condiciones fisiológicas, perdón, o normales, este flujo sanguíneo cerebral está estrechamente relacionado con lo que es la tasa de metabolismo en reposo, ¿sí? Tenemos que estos dos, lo que es la tasa de metabolismo de oxígeno y de glucosa, son más altas en la sustancia gris, como ya lo comentó mi compañera, que en la sustancia blanca. Y el flujo sanguíneo cerebral va a variar acorde a esto, a estas tasas de metabolismo de oxígeno y de glucosa. Mientras que la fracción de extracción de oxígeno va a ser más alta que la fracción de extracción de glucosa, ya que la extracción de oxígeno es de un 30 al 40%, mientras que la de glucosa es un 10%. Pero estas dos fracciones de extracción van a estar relacionadas, van a tener una relación constante en el encéfalo. O sea, si la extracción de oxígeno sube, también la extracción de glucosa sube. Por lo contrario, si baja, también la glucosa baja. En la única manera que esto cambie es cuando hay más edad. De acuerdo a más edad, cuando uno se va volviendo más adulto, más viejo, la tasa de metabolismo de glucosa va a disminuir, mientras que el flujo sanguíneo y lo que es la tasa de metabolismo del oxígeno va a quedar igual, ¿sí? Ahora, esto es muy importante, el metabolismo, porque el metabolismo cerebral van a ser utilizados para una autorregulación. ¿De qué manera? Hay una presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Que esta va a estar dada por lo que es la presión arterial media menos la presión intracraneal.
esta presión de perfusión craneal va a llegar de un 70 a un 80 milímetros de mercurio y va a disminuir y va a ser disminuida por si baja lo que es la presión arterial media o si sube la presión intracraneal o la presión venosa. ¿Qué quiere decir? Que si esta presión de perfusión cerebral baja de 30 a 40 milímetros de mercurio, va a ocurrir una isquemia. ¿Qué pasa? Que esto en las lesiones, los accidentes o lesiones encefalocraneal van a tener una gran importancia lo que es la presión arterial media, ya que si ocurre una lesión, ¿verdad? Y sube lo que es la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral va a bajar y por ende la presión del flujo sanguíneo también va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que lo va a regular? Lo va a regular lo que es la presión arterial media y que va a estar, ya que si baja o sube, va a regular lo que es la presión de perfusión cerebral, pero también va a estar regulada por lo que es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo va a estar regulado por lo que es el metabolismo tisular o metabolismo, pues aquí están los dos metabolismos. Este metabolismo va a tener unas concentraciones de dióxido de carbono, de iones de hidrógeno y de oxígeno, que estos al variar pueden modificar el metabolismo, ya que yo les había comentado en otras exposiciones que si hay más hidrogeniones, el pH baja y en la situación donde hay un pH bajo o ácido se puede hacer ninguna clase de metabolismo, ¿sí? Entonces, estas tres indicaciones, si se varían, van a modificar el metabolismo. Y esto al modificar el metabolismo, por supuesto que va a modificar el flujo sanguíneo. Mientras que el flujo sanguíneo va también a ayudar a modificar el metabolismo. O sea, es como un círculo vicioso. O sea, cada uno, él va a modificar el flujo sanguíneo, se va a modificar el metabolismo y el metabolismo también puede modificar lo que es el flujo sanguíneo, ¿sí? Mientras que lo que es la presión arterial media, ¿verdad? Va a ayudar o va a modificar lo que es la presión de perfusión cerebral, que es este cuadrito que podemos observar aquí. El cuerpo va a tener una autorregulación, como mencionó nuestra compañera Francis, que él mismo va a regularse para evitar lo que es la isquemia, como ya le comenté, llegar a menos 30 o 40 milímetros de mercurio en lo que es la presión de perfusión cerebral. Entonces, ¿qué pasa si baja? Si baja a menos de 70, el cuerpo va a va a dilatar los vasos sanguíneos del cerebro para que restablezca, o sea, va a meter más flujo sanguíneo, que este va a restablecer, va a subir otra vez lo que es la presión de perfusión cerebral. Mientras que por lo contrario, si la presión de perfusión cerebral sube demasiado, va a haber una vasoconstricción para que vuelva a bajar lo que es la presión de perfusión cerebral. Así es como el cuerpo regula tanto con el metabolismo, el flujo sanguíneo de nuestro cerebro. Buenas noches. ¿Me escucho? Sí. 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 Ok. Ausencia de un metabolismo anaerobio. La mayoría de los tejidos pueden vivir algunos minutos sin oxígeno y algunos pueden vivir hasta 30. Esto, durante este tiempo, lo que son las células tisulares van a obtener su energía a través de lo que es la glucosa y el glucógeno almacenado en un metabolismo anaeróbico, lo que va a significar que se va a liberar o sea, se van a degradar la glucosa y el glucógeno para poder satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Este proceso va a mantener vivo lo que son los tejidos, pero el encéfalo no es capaz de efectuar un gran metabolismo anaeróbico, ya que las células de la neurona las células neuronales tienen un elevado índice metabólico, por lo que ellos requieren una actividad de liberación de oxígeno de segundo a segundo para poder funcionar. Es por ello que
cuando existe una interrupción brusca de lo que es el flujo sanguíneo, con segundos. Pásala. La energía cerebral viene dado por lo que es la glucosa. Casi toda la energía utilizada por las células del encéfalo es glucosa extraída de la sangre. Esta glucosa va a provenir de lo que es la sangre capilar, ya que, como expliqué anteriormente, las reservas de glucosa y glucógeno no sirven de mucho. Un rasgo característico es que esta liberación a través de lo que es el transporte de membranas no es dependiente de lo que es la insulina. Es por ello que personas con diabetes no padecen lo que son enfermedades mentales. Pásala, por favor. Ajá. Las personas con diabetes no padecen lo que son enfermedades mentales, al menos que se administre una gran cantidad de insulina, ya que esta insulina, ya que la glucosa va a ir hacia lo que es el músculo y lo que es el hígado, y me va a ocasionar que no exista suficiente glucosa en el cerebro. Y esto me puede ocasionar lo que es desequilibrios mentales, un coma, o puede originar problemas psicóticos, gracias a la gran administración con tratamiento de insulina. Gracias. Bien, buenas noches. Para finalizar nuestro seminario, vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre la diferencia que hay para transportar lo que es la glucosa, los lípidos y los aminoácidos. Pero antes quiero hablar sobre lo que es la barrera hematoencefálica, que es aquella que se encuentra entre lo que son los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. ¿Qué hace ella? Aparte de que impide que pasen sustancias nocivas que vayan a dañar o a estropear el funcionamiento del cerebro, estas también lo que hacen es transportar, porque en ellas hay proteínas, ¿sí? Proteínas específicas que de manera activa van a transportar sustancias. En el caso de la glucosa, para poder pasar por la membrana, que es la membrana hematoencefálica. El mecanismo de transporte endotelial, este es permeable y él está para pasar sustancias necesarias para el metabolismo cerebral, como lo es el oxígeno, la glucosa y los aminoácidos esenciales. Pero ¿qué pasa? Para que puedan pasar por la barrera hematoencefálica, tiene que tener una solubilidad hacia los lípidos. Es decir, tienen que ir acompañados, bien sea de etanol, nicotina, heronina, oxígeno o dióxido de carbono. Como les mencioné, que íbamos a hablar sobre los mecanismos de transporte del sistema nervioso, es importante resaltar que la glucosa tiene un transporte específico, que hablaremos más adelante. Mientras que los aminoácidos van a tener 4 sistemas para ser transportados, en lo que es los capilares del sistema nervioso. Por lo menos, los aminoácidos neutros, como lo es la fenilalanina, la leucina, la tirosina, la isoleucina y la histidina, estos pasan tan rápido como lo hace la glucosa. Pero los aminoácidos esenciales que no se sintetizan en el tejido nervioso, es decir, los que captamos de las proteínas de la dieta, ya que estos van a tener un solo transportador, ellos lo que hacen es como competir entre sí, de manera que las concentraciones que se encuentren más elevadas van a inhibir el paso de los otros, porque así van a tener el paso por el movimiento transcapilar, por un solo transportador. Mientras que los pequeños aminoácidos neutros, como lo son la alanina y la glicina, estos van a ser movilizados por otro transportador, a juro. Y estos lo van a hacer de manera diferente. Estos van a ir desde el cerebro hasta lo que es la sangre. Los aminoácidos esenciales, también tenemos lo que son los aminoácidos ácidos, que vienen siendo lo que es el ácido aspartágico y
ya va, espérense, que eso me cuesta decirlo. Aspartídico y el ácido glutámico, ellos son demasiado importantes ya que tienden a ser intermediadores metabólicos. Y por último, los ácidos monocarboxílicos, como vienen siendo el lactato, el piruvato, los cuerpos cetónicos, ya que estos van a tener un transportador específico y por separado. Como les dije, la glucosa tiene un sistema de transportador específico y cumple 4 pasos. El primero es que se une a un transportador en lo que es la cara externa de la membrana. Luego, este transportador va a cambiar su conformación y entonces la glucosa y su sitio de unión, estos van a quedar expuestos a lo que es la cara interna de la membrana. Luego de esto, el transportador lo que hace es liberar la glucosa del citoplasma para luego va a quedar nuevamente de conformación y este se va a exponer a lo que es el sitio de unión a la glucosa, a la cara de la membrana y para así quedar libre o en su estado inicial. En este proceso de transporte de la glucosa hasta el sistema nervioso central van a actuar 4 isoformas de GLUT. Tenemos lo que es GLUT1, que se encuentra en lo que es la barrera hematoencefálica, en los astrocitos, glucosa y galactosa, y también en lo que es el transporte saturado, como los esteroespecíficos y los que son dependientes de la energía o de insulina. GLUT3, que se encuentra en el cerebro, especialmente en las neuronas, en la glucosa, galactosa y en tejido cerebral funcional. ¿Qué pasa? En secuencia de GLUT1 va a estar ubicado en lo que es la barrera hematoencefálica, la que le comenté al principio, y lo que va a hacer es permitir el transporte de la glucosa en forma vectorial. ¿Desde dónde? Desde la sangre hasta la neurona o hasta el sistema nervioso. Y GLUT6 y 13 que se encuentran en el cerebro y además en la glucosa. ¿De qué manera? Luego de hablar de lo que es el transporte de lo que es la glucosa en el sistema nervioso, ¿de qué manera se oxida la glucosa? ¿De qué manera ocurre su oxidación? Se da de 3 formas: por fosforilación oxidativa, por glucólisis y además por lo que son los ácidos tricarboxílicos. Entonces, bien, en lo que es en estos procesos de glucólisis y de oxidación, va a estar presente lo que son los astrocitos, ¿qué hacen ellos? Ellos son importantes ya que a la hora de activar a la glucosa, ¿sí? Ellos se van a acoplar a una transmisión sináptica. Es decir, cuando se produce un estímulo o un tipo de sinapsis, lo que va a hacer, se va a liberar un neurotransmisor como lo es el glutamato, pero junto a un ion de sodio, estos dos van a entrar a lo que es el astrocito. Al mismo tiempo, ¿qué va a suceder? Entra al astrocito una molécula de glucosa que se utiliza para realizar lo que es la glucólisis, obteniendo que 2 ATP y además se va a liberar 2 moléculas de lactato. ¿Esto qué hace? Son captadas y consumidas por lo que son las neuronas y así se van a producir 18 ATP por fosforilación oxidativa. Cuando nos referimos a lo que es cuando nos referimos a lo que es los cuerpos cetónicos, estos van a darse o se van a metabolizar de manera diferente. ¿Por qué? Se dan tanto por los astrocitos, por las neuronas, pero también por los oligodendrocitos, donde que van a servir tanto de fuente de energía como también esqueletos carbonados. Y hay una diferencia aquí, que estos cuerpos cetónicos, tanto en los oligodendrocitos como en las neuronas, se van a oxidar mucho más rápido. Muchas gracias.